Va a la pregunta de cajón, doctor. Ayer el presidente de la República firma un nuevo decreto de estado de excepción, entiendo, en provincias y un cantón, las provincias de la costa puntualmente. A ver, y ayer casualmente formulaba una inquietud, porque el presidente de la República firma los decretos de estado de excepción, yo sé que él no los elabora, pero la Corte Constitucional los devuelve porque argumentan una causal que no encuentran tomando en consideración un conflicto armado interno. Entonces, desde este punto de vista, doctor, quiero su apreciación. Buenos días, Enrique. Placer estar contigo a todos los amigos de I99. Sí, hay que ser presente que gracias a la jurisprudencia de la Corte, los decretos de excepción cada vez se van convirtiendo más en libros que en decretos. Es decir, un decreto de excepción ya en 49 páginas implica que lo que la Corte está haciendo es que el presidente de la República se dedique a un bla, bla, bla interminable para justificar la ocurrencia de la causa. En este caso, cuando más la Corte Constitucional incurrió en una notable y notoria contradicción. Cuando en enero de este año el presidente de la República declara el estado de excepción por conflicto armado interno, la Corte Constitucional indicó expresamente que no podía calificar la real ocurrencia de la causal conflicto armado interno porque eso era un hecho, en primer lugar. Eso fue lo primero que dijo. Esto es un hecho y yo no me puedo meter aquí a revisar si o no existe el tal conflicto. Primera cosa. Y segunda cosa, respecto del uso de Fuerzas Armadas, usted no requiere de un decreto de excepción para usar Fuerzas Armadas porque eso está en las instituciones comunes de Fuerzas Armadas, resguardar la integridad territorial, la independencia política y la soberanía del Estado ecuatoriano, cosa que nos llamó poderosamente la atención, porque hasta la cuarta codificación constitucional del 97, usted no requería estado de excepción para utilizar Fuerzas Armadas, y a partir de la Constitución del 98, sí requería estado de excepción, una cosa bastante llamativa. Entonces, el presidente de la República hace unas semanas emitió, basándose, entiendo yo, en ese dictamen de la Corte respecto al conflicto armado interno, otro específico para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, El Oro, Santa Elena. y el cantón Ponce Enríquez, sí, Santa Elena y el cantón Ponce Enríquez de la provincia de La Suay, que sería un cantón costeño de la provincia de La Suay. Y ahí sí la Corte le dice que no ha justificado la ocurrencia de un conflicto armado interno. ¿Quién entiende a veces a la Corte? ¿No? En el caso le dices, no, yo no puedo meterme a calificar si hay o no un conflicto armado interno, pero en este caso sí lo hago. Y bueno, ahora lo que ha hecho el presidente de la República es lanzarse un decreto de una resma para justificar la ocurrencia de una conmoción interna, de un conflicto armado interno, y básicamente es el mismo decreto que la Corte le dijo que era inconstitucional por no haber justificado, suspendiendo libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad del secreto de la correspondencia en esas provincias en virtud del conflicto armado interno y la conmoción interna. Correcto. Mauricio, por favor, continúa Mauricio Salén, doctor Ollarte. Rafael, un gusto saludar. Buenos días, ¿cómo vamos? Yo tengo una inquietud. Básicamente ya los estados de excepción hay que buscarles algún otro nombre, porque la verdad es que de excepción no tienen nada, se están haciendo concurrentes en el tiempo y tenemos ni sé cuántos estados de excepción que lo que han hecho básicamente es ponerles medidas parche a un problema endémico y un problema que tenemos crónico en el país, que hay que atacarlo de raíz y no con estos apagafuegos, como le digo yo, ¿no? Pero vemos ahora en este nuevo esquema de decreto que ahora incluso se menciona una junta de notables juristas internacionales que no sé qué, a más del tema de impacto visual, de que hay un grupo extranjero que viene acá a decirnos qué es constitucional y qué no es constitucional, medio paraleleando lo que tiene que hacer la Corte Constitucional. ¿Cuál es la lectura que le da a este uso de estos juristas internacionales? Y si por otro lado
no está siendo usado los estados de excepción como golpes mediáticos para poder dar una percepción de acción al gobierno en función de lo que hoy vive el país, que la realidad en las calles es totalmente diferente. A ver, entonces tenemos 3 preguntas. Uno, ¿por qué tanto estado de excepción? Segundo, ¿qué hace esa famosa Asociación Mundial de Juristas? Y tercero, el efecto placebo de los estados de excepción. Respecto de lo primero, ¿por qué tanto estado de excepción? Como hasta 1900, hasta la cuarta codificación social del 97, no se requería estado de excepción para utilizar las Fuerzas Armadas. Lo que se hacía en aquellos años era cuando había un auge delincuencial, simplemente el presidente de la República emitía un decreto utilizando Fuerzas Armadas para resguardar el orden interno. Eso es lo que hacía. Y salían los militares a las calles y toda la cuestión, ¿no? Que también tenía mucho efecto placebo y se lo hizo muchos gobiernos. Pero como a partir de la Constitución del 98 ya se restringió esa posibilidad, eso obligó, y recordemos allá a fines del 98, principios del 99, como el presidente Maguad tuvo que decretar estado de excepción en Guayas, por la delincuencia en Guayas. Se le había salido de las manos el tema de la Policía Nacional en Guayaquil, y tuvo que dictar el primer estado de excepción por delincuencia en Guayas, ya hace 25 años. Y de ahí comenzamos con esta cosa de emitir decretos de excepción por los temas delincuenciales, que como usted dice, don Mauricio, son temas estructurales, no son temas emergentes, no es un terremoto, no es un maremoto, no es una catástrofe natural, no es una agresión externa que ocurre hoy día y tengo que enfrentarla, no son circunstancias extraordinarias, son como cualquier enfermedad, cuestiones con las cuales las sociedades viven. Y claro, los estados de excepción, como se ha demostrado ya en este cuarto de siglo, no te ayudan pues mucho a solucionar el tema delincuencial, pero se lo hace porque tú no puedes utilizar Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. Básicamente es el tema de tanto estado de excepción que, como usted bien dice, claro, cuando uno dice estado de excepción, la normalidad debe ser la regla general y lo excepcional debe ser residual, y aquí parece que es al revés. Entonces vivimos en permanentes estados de excepción. También se lo ha utilizado, no lo neguemos, en los gobiernos anteriores, hasta ahora no lo ha hecho para temas presupuestarios, para temas de recurrir, liberarse de la contratación pública, para eso se lo ha hecho. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, respecto de esta Asociación Mundial de Juristas, creo que el presidente de la República hace mal al no confiar en su Secretaría General Jurídica. Es decir, creo que la Secretaría General Jurídica se basta y se sobra. Esta Asociación Mundial de Juristas, cuando el tema llegue, porque claro, ya lo tiene que haber presentado en la Corte Constitucional, el jefe del Estado, para efectos del control de constitucionalidad, esa Asociación Mundial de Juristas podrá presentar su amicus curia, como lo puede hacer Juan Piguado de Perico Los Palotes, porque yo veo aquí también en Ecuador que hay mucha gente que se ha puesto exquisita con este tema. Oh, ¿quiénes son estos de la Asociación Mundial de Juristas? ¿Quiénes también serán? No tengo idea. Me da lo mismo quienes sean o quienes dejen de ser. Su opinión es tan valiosa o no valiosa como la mía o como la de cualquier otro marchante por ahí que algún conocimiento tiene del tema. Pero no me parece correcto recurrir a esto teniendo una Secretaría General Jurídica que en muchas cosas lo ha hecho harto mal, hay que decirlo, no hay que decirlo. Entonces esto es una cosa que yo creo que le resta al decreto. Incluso cuando uno ve en esta resma de papel que es el decreto de excepción, hacer referencia a cosas que no tienen nada que ver, que uno dice, oye, pero ¿cómo se redactan estas cosas? ¿Por qué metes aquí en un tema de un estado de excepción? En Guaya, Los Ríos, Maraví, Orellana, Santa Elena, El Oro y el Cantón Ponce Enríquez, el tema metástasis, el caso Purga. Es más, incluso cita el hoy ya desgraciado testimonio anticipado de Mayra Salazar, es decir, tuvo mala suerte en eso incluso el presidente de la República, creo que ha tenido mala suerte al meter ese tema justo cuando salta la cuestión respecto de ese testimonio. Pero bueno, lamentablemente a veces uno ve, la Corte parece que te obliga a hacer esta clase de cosas y a sobreabundar con cosas que uno dice no vienen al caso en un decreto de excepción. Veo que entonces el presidente de la República se tiene que preocupar más de lo que dice el decreto, de lo que tiene que hacer con el decreto. Creo que es algo que le gusta mucho a la Corte, el bla, 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 intrascendente. Los decretos de excepción, como las leyes, no son para los filósofos jurídicos, pues.
para los que creen que están sobre el común de los mortales, el decreto lo tiene que leer cualquier mortal de estas provincias, que tiene que someterse al decreto y tiene que entender el decreto, pues. Pero con tanto bla, 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 ¿qué va a leer alguien? Pues si aquí no se lee ni un tuit, pues, se va a leer este decreto. Y el tercer asunto, el efecto placebo. Sí, muchas veces se utiliza el efecto, las decisiones públicas, más que para solucionar los temas, para darle una tranquilidad a la gente. Le pongo un ejemplo, cuando usted va a Berlín y se va a los refugios antiaéreos, usted dice, pero esto está muy como muy superficial, ¿no? O sea, que aquí te cae una bomba y te mata. Claro, es que no tenía, los refugios antiaéreos tenían más por finalidad tranquilizar a la gente que asegurar a la gente. Y a veces parece que los decretos de excepción nos llevan a eso. La gente se tranquiliza muchas veces viendo militares en las calles. Pero eso dura un rato y no te soluciona el tema delincuencial. No tenemos una información tangible de qué es lo que nos ha producido al final del día de manera consistente todos estos decretos de excepción que vienen no solamente en este gobierno, sino desde gobiernos anteriores. Y adicional a eso, vemos que se movilizó el comando, el bloque de seguridad, Manta, Manabí, y ayer han matado a un ex candidato ahí a 20 minutos de distancia, donde está supuestamente el bloque de seguridad del país. Entonces, este tipo de cosas, y no es que estemos degradando al bloque de seguridad, es que estamos diciendo que eso no resulta si es que no existe una política clara de combate a la delincuencia, políticas claras de desarrollo de las comunidades, de la sociedad en general, y si no existe un norte en el cual tengamos que ir, y no solamente estos golpes de efecto, que lo único que hacen es que vayamos perdiéndole confianza a la institucionalidad del país y a este tipo de decretos de excepción, que deben ser de excepción justamente y no de la regla como hemos visto que ocurre. Le doy el paso a Daniel. Pero muchas gracias, Rafael. Es un tema estructural, don Mauricio. Es decir, usted no va a arreglar la delincuencia con decretos de excepción. Vea, usted puede tener aparatos de seguridad del Estado tan eficientes, por ejemplo, como el Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas chilenas, porque en eso no vamos a discutir que son supremamente eficientes. Y vea lo que pasó en 2019, es que usted no puede tener a 50,000 carabineros, o en nuestro caso 50,000 policías, resguardando cada estación de metro, cada estación de trole, cada centro comercial, cada estadio, cada cosa, para que no te lancen una molotov, una bomba o alguna cosa por el estilo. Eso es imposible. Y en el Ecuador lo que hemos hecho todos estos años es promover la delincuencia. Y la hemos promovido del peor modo, debilitando las Fuerzas Armadas, debilitando a la Policía Nacional, haciendo al miembro de la institución policial un ser vulnerable frente al delincuente. La víctima hoy día no es la víctima es el delincuente cuando éste es apresado o es eliminado. Esa es la víctima. Y claro, entonces eso hace que la sociedad se vea sometida a un ordenamiento jurídico y a unas decisiones posteriores que promueven el hecho de que el delincuente tiene una gran ventaja frente a la fuerza pública y naturalmente frente al ciudadano desarmado e inerme. Sigue teniendo los mismos beneficios el delincuente con relación a la víctima, que es la sociedad. Ahora, la pregunta es, si no hay un estado de excepción, ¿bajo qué parámetros nos estamos rigiendo en esta guerra? ¿Cuál es el marco jurídico de esta famosa guerra interna? ¿A qué nos atenemos? ¿O al estado de excepción o a lo que fue la consulta popular? ¿Cuál es el amparo de un ciudadano común y silvestre que es, por ejemplo, detenido en un operativo militar y que no tiene nada que ver, pero es sometido a una serie de vejámenes por parte de alguien que cree que tiene todo el derecho del mundo a un ciudadano común y silvestre a someterlo a lo que él cree, un interrogatorio, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el amparo constitucional o legal para la guerra interna que vivimos? ¿Y cómo el ciudadano de a pie se defiende? A ver, sobre lo último, ni sin estado de excepción ni con estado de excepción están permitidas las violaciones a los derechos fundamentales. Eso no ocurre ni en una guerra internacional. Es decir, en una guerra internacional usted sabe que la gente está agarrando a balazos, pues. Pero eso no justifica que usted, por ejemplo, capture a un beligerante y lo dé de baja, pues. Eso el derecho internacional no lo permite.
y sancione. Y por eso es que usted luego de los conflictos armados se arman todos estos tribunales internacionales, ahora la Corte Penal Internacional, que juzga esta clase de cuestiones cuando no lo hacen los órganos nacionales. Es que eso es una cuestión muy distinta al hecho de qué es lo que tiene que hacer la fuerza pública en un estado de excepción. Ahora, la Corte ya nos dijo en marzo de que no requería estado de excepción para los temas de guerra interna, porque la guerra interna es una cosa que ocurre y usted puede utilizar las Fuerzas Armadas. Sí, pero sin estado de excepción, usted no puede acudir al ejercicio de facultades extraordinarias. Me explico. Y lo voy a explicar en los términos más sencillos. Si usted tiene una guerra internacional, como en el año 95, contra el Perú, dice, ya, entonces las Fuerzas Armadas pueden actuar. Sí, pero hay un montón de facultades que no puede ejercer sin estado de excepción. Cerrar o habilitar puertos, limitar la libertad de tránsito, limitar o suspender la inviolabilidad y secreto de la correspondencia, es decir, las comunicaciones entre los enemigos, por ejemplo, o de agentes extranjeros que se encuentran en el país. No puede ingresar a un domicilio sin orden judicial. ¿Cómo entonces captura a los agentes extranjeros? Por eso es que no basta con decir, como dijo tan alegremente la Corte Constitucional, no, es que, vea, usted puede utilizar Fuerzas Armadas porque esto está dentro de las facultades habituales de las Fuerzas Armadas. Sí, pero sin facultades extraordinarias yo hago muy poco. Pues, o sea, usted me está sacando a la calle que yo ponga la cara y me pare ahí y vea, porque ¿qué más puedo hacer? Muy bien. Señor director, a quien saludamos, buenos días. Mi querido doctor Ollarte, siempre es un gusto saludarlo. Y mejor cuando no juega Barcelona ni Emelec. Eso es lo mejor, por la amargura de los emelecistas. Solo una pregunta final. Sí, es verdad. Aquí los emelecistas somos gente de sufrimiento, pero sí apoyamos al equipo. Oiga, doctor Ollarte. Sí. Debo decirle que sí. Eso yo siempre he admirado de los emelecistas. No sé cuándo comenzó esta cosa de que la rivalidad entre barcelonistas y melexistas ha pasado a un tema de enemistad, cuando no era así en el pasado. En el pasado, yo siendo barcelonista, me gustaba ver los partidos de Emelec, no tenía yo ningún problema, si ganaba, estupendo. O sea, lo que no le convenga a Barcelona, siempre uno decía. Pero bueno, hoy día creo que estamos más amargados por el tema de la selección. ¿Se va Sánchez Vaz o no se va Sánchez Vaz? ¿Y qué vas a hacer mañana, Sánchez Vaz? No sé. Sánchez Vaz, te vas. Sánchez Vaz, te vas. Doctor, pero hay un problema, pues. El que tiene que nombrar reemplazos es el mismo que puso al Jordi Cruyff, al Sánchez Vaz. O sea, tampoco es que se va Sánchez Vaz y me vas a salir con otro tan igual como este. Ay, no, Diosito santo. Si lo de Alfaro fue que te encontraste con la Virgen, nomás se te apareció la Virgen, porque no había más. Pues quedaba una semana antes del partido con Argentina y le nombraste a este señor que salía votado de Boca Juniors y estaba sin chamba. Pues dijo, bueno, entre nada y las elecciones ecuatorianas me voy a probar suerte. Pues le sonó la campanita a todo el mundo ahí. Así fue. Pero bueno, confianza en el señor Egas es como tener confianza en los políticos. Sí. Oiga, doctor Ollarte, solo una pregunta final y breve, porque nos quedan unos pocos momentos, mis compañeros preguntaron. Respecto a la Corte Constitucional, el presidente y el gobierno ponen un argumento con juristas internacionales que sabemos que en efecto pueden ser muy prestigiosos, pero que para las leyes, para la Corte Constitucional eso no surte efecto. Entonces, ¿no es mejor que esto lo haga motivadamente los abogados del Palacio, del gobierno, para que no sea sencillamente, porque me da la impresión de que es como buscar cualquier cosa para argumentar, aclarándole que la medida que no acepta la Corte no es popular, pero le digo, me parece que traer de juristas internacionales y les vuelven, como pasó en el gobierno anterior, a devolver lo que les van a volver a devolver, no lo han hecho, perdón, dije mal, les van a devolver nuevamente el pedido, no le van a aceptar, y entonces parece que es que no hubiera ahí abogados, doctor Ollarte. Ahora yo he visto, a ver, lo que pasa es que yo creo que cuando uno es un abogado extranjero, ir a meterse en casa ajena es bien difícil. Es como que yo me fuera
al Perú y yo dijera, esta es mi opinión sobre el decreto de emergencia que ha dictado doña Dina Boluarte. Ya. ¿Qué tiene que ver este ecuatoriano, ya, este monete, con nosotros? Eso es lo que probablemente me digan. ¿Ya? Pero aquí se usa mucho, debo decir, o sea, yo veo la crítica también. Yo no sé quién es esta Asociación Mundial de Juristas. Yo también creo que voy a ser miembro del Instituto Interplanetario de Abogados, no sé, alguna cosa por el estilo, algo que suene bien. Yo no sé quiénes son y me da absolutamente igual. Su opinión es tan respetable como la de la Asociación Internacional de no sé qué o de la Confederación Iberoamericana de los no sé cómo. Pero yo he visto a algunos amigos, colegas, criticar a esta Asociación Mundial de Juristas cuando ellos mismos promueven de que con los casos que se resuelven en el Ecuador, venga Pedro y Juan y Diego de fuera del país y presenten sus amigos curia en los casos ecuatorianos y te opines sobre las leyes ecuatorianas y sobre la constitución ecuatoriana, punto. Queda clarísimo, clarísimo. Le mando un abrazo, doctor. A mí no me gusta, pero no me ha gustado nunca. Así es. Pero veo ahora a unos que sí les gusta cuando a ellos les sirve y cuando a ellos les conviene y ahora no les gusta. Ahora bueno, hay que tener un poquito de consistencia en esto, ¿no? Es decir, si uno entiende que un abogado extranjero difícilmente puede opinar sobre un tema interno del Ecuador y sobre constitución ecuatoriana y normas ecuatorianas, bueno, entonces digámoslo siempre, porque también esa Asociación Mundial de Juristas también me puede decir con mucha razón que hay tratados internacionales, por ejemplo, Convención Americana, que sí tienen normas regulatorias respecto a estados de excepción. Y listo. Y me cierra la trompa, igual que nos era cuando vienen a hablar aquí de la libertad de expresión, o del autoritarismo, o de aquí y allá. Bueno, pasa. Muchas gracias, doctor Rafael Ollarte, querido amigo. Un gran abrazo y que tenga buen día. Gusto de saludar. Muy bien. 9:59 de la mañana. Vamos a pagar el corte comercial. Tenemos un entrevistado enseguida, experto en procesos. Vamos a conversar con él inmediatamente aquí en I99. Saludándolos a mis compañeros como se debe y a todos. Buenos días, Mauricio Ramiro.